Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, estimados amigos y hermanos en Cristo. Clamo a Dios porque nos llene de sabiduría y del conocimiento de su palabra, para que cada día lo conozcamos mejor. Diciendo esto, le comparto que el día que el Señor me llamó a estudiar teología, llegué con un lema que es este: Señor, le dije, quiero conocerte mejor para darte a conocer mejor. Y eso es lo que estoy tratando de hacer con estos videos. Muy bien. En el video anterior, si usted se recuerda, vimos que el cristianismo tiene su propio sacerdocio y por supuesto que tiene su propia ley. El día de hoy veremos un nuevo tema sobre esta misma línea y que he denominado el nuevo día de reposo. ¿Sabía usted que ahora en el cristianismo hay un nuevo día de reposo? Si no lo sabía, le animo a que nos acompañe hasta el final del video. Para principiar el tema del día de reposo, lo primero que tenemos que hacer es definir a qué se refirió Jehová cuando habló de reposo. Y es obvio que cuando él habló de reposo, se estaba refiriendo a un descanso. De esto, en Génesis capítulo 2, versículos 1 y 2, se lee lo siguiente. Y dice: Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Oiga, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Muy bien. Cuando en esta cita se lee que Dios reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, significa que Jehová reposó el último día de la semana. Es decir, que reposó el sábado. Esto quiere decir que Jehová descansó el fin de semana, como decimos, ¿va? El fin de semana después de haber creado cada uno de los elementos de la naturaleza. De esta cita podemos deducir que en el Antiguo Testamento, para Dios, reposo es sinónimo de descanso. Pero ahora en el tiempo del Nuevo Testamento, lo mismo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11, 28 y 29, donde se lee lo siguiente. Acompáñeme a leer Mateo 11, 28 y 29, donde dice lo siguiente: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muy bien. En esta cita, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, estaba invitando a todos los judíos, por no decir que estaba invitando al pueblo de Israel, a todos aquellos que estaban cansados de cumplir con las obras de la ley, pero que aún así no podían ser justificados delante de Dios. Le estaba diciendo que lo reconocieran como Señor. Al decir venid a mí, les estaba diciendo que lo reconocieran como Señor, porque Él sí podía hacerles descansar de esas obras. Luego, cuando dice llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas, lo que el Señor estaba diciendo era que los judíos lo reconocieran como Mesías o como su Señor y hallarían el reposo para su alma. Dicho en otras palabras, Jesucristo les estaba diciendo a los judíos que al reconocer como su Mesías o con reconocerlo como su Señor, serían salvos y recibirían el reposo eterno, que es la vida eterna. En el tiempo del Antiguo Testamento, desde antes, oiga bien esto, en el tiempo del Antiguo Testamento, desde antes que Israel recibiera la ley, el día de reposo ya era un día consagrado exclusivamente para Jehová. Y como era un día consagrado exclusivamente para Jehová, por eso es que era un día enteramente santo. De esto, en Éxodo capítulo 16, versículo 23, se lee lo siguiente y dice:
Y les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Muy bien. Esta cita revela dos cosas. Primero, que el santo día de reposo era el sábado, el fin de semana, como ya dijimos. Y segundo, que ese reposo estaba consagrado a Jehová. El día de reposo era un día tan importante para Dios y para los israelitas que en el momento en que Jehová les dio la ley a los israelitas por medio de Moisés, esta festividad se convirtió en el cuarto mandamiento de la ley, tal como se revela en Éxodo 28, donde Jehová le dijo al pueblo de Israel: acuérdate del día de reposo, oiga, para santificarlo. Para el pueblo de Israel, el día de reposo se convirtió entonces en la primera festividad en honor a Jehová. Ese día era tan importante para Dios que si algún israelita no lo respetaba, había que matarlo. Acerca de eso, en Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 14, se lee lo siguiente. Acompáñenme a leer Éxodo 31, versículos 12 en adelante, donde se lee: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Oiga, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, dice, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio del pueblo. En esta cita, a través de Moisés, Jehová le hizo saber al pueblo de Israel que debían respetar, que debían respetar sus días de reposo. Porque el día de reposo sería o era la señal entre Jehová como Dios exclusivo e Israel como pueblo elegido. Esto era para que los israelitas supieran quién era Jehová, el Dios que los estaba santificando o el Dios que los santificaba. Los israelitas debían respetar el día de reposo porque para Jehová era un día santo. El día de reposo era un día tan santo que cualquier israelita que lo profanara debía morir, porque no respetar el reposo era un insulto para Jehová. No respetar el día de reposo era un insulto para Jehová. Cualquier persona que hiciera algún trabajo el día de reposo debía ser eliminado del pueblo de Israel. Por lo tanto, podemos decir con toda seguridad que en el tiempo del judaísmo, el día del Señor era el sábado, el fin de semana. Sin embargo, tal como ya se dijo en enseñanzas anteriores, al cambiar del tiempo del Antiguo Testamento al tiempo del Nuevo Testamento, todo fue cambiado. Esto es algo que muchos cristianos a la fecha, en pleno siglo XXI, no han logrado conseguir, no han logrado entender. Ya no estamos en el primer tiempo, estamos en el segundo tiempo de la historia bíblica. Pasamos del judaísmo al cristianismo, pasamos de la ley de Moisés a la ley de Cristo, pasamos del sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec y pasamos de Israel como pueblo de Dios a la iglesia de Jesucristo como pueblo de Dios. Pero también el día de reposo ya no es el mismo. Respecto al reposo de Dios, en Hebreos 4:6 se lee lo siguiente y dice:
Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Muy bien. En esta cita, el escritor de la carta a los Hebreos está refiriéndose a dos cosas. Recuérdense que Hebreos ya es Nuevo Testamento. Cuando dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, se está refiriendo a que en el tiempo de la gracia falta que algunas personas entren al reposo de Dios. Y segundo, cuando dice que aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, se está refiriendo al hecho de que fue a los israelitas como pueblo elegido a quienes se les ofreció primero. A los primeros que Jehová les ofreció el reposo fue a los israelitas, reposo del cual la tierra prometida era su figura. Oiga bien esto, reposo del cual la tierra prometida era su figura, era el reposo material. Pero la mayoría de los israelitas, dice la Escritura, no entró. Se recuerda que murieron en el desierto durante 38 a 40 años. ¿Por qué? Por desobedientes a Dios. El pueblo de Dios debe caracterizarse por su obediencia a Dios. Luego, en Hebreos 4:7 se lee lo siguiente y dice: otra vez determina un día, hoy. Oiga esto, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En Hebreos 4:6, tal como ya leímos, se lee que, puesto que falta que algunos entren al reposo, por eso es que ahorita en Hebreos 4:7 dice que otra vez determina un día, y ese día es hoy. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta cita también revela dos cosas. Primero, cuando dice que otra vez determina un día, está diciendo que es la segunda vez que Dios determina un día de reposo. Lo voy a repetir. Cuando dice que otra vez determina un día, está diciendo que es la segunda vez que Dios determina un día de reposo. Eso significa que ahora en el tiempo de la gracia, Dios ha determinado un nuevo día de reposo que es hoy. Ya no es el sábado, el día de reposo del cristianismo es hoy. Y segundo, que igual que se dijo en tiempos del rey David en el Salmo 95, versos 7 y 8, ahí lo puede verificar, y dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto significa que hoy es el día para oír la voz de Dios, para poder entrar en el reposo divino, obviamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego, en Hebreos 4:8 se lee lo siguiente y dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. En esta cita, el escritor de la carta a los Hebreos aclara también dos cosas. Primero, que el reposo material que Josué les dio a los israelitas cuando les repartió la tierra prometida no era, oiga bien, no era ese el reposo final que Dios le ofreció al pueblo de Israel. La tierra prometida fue solo la sombra, la tierra prometida fue solo la figura del reposo celestial, espiritual y eterno que Dios tenía preparado para el pueblo de Israel.
reposo que vendría, por supuesto, por medio del Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Segundo, que si el reposo que Josué les dio a los israelitas en la tierra prometida hubiera sido el reposo final que Dios le ofreció a su pueblo, entonces Dios no hubiera hablado por medio del rey David de un nuevo día de reposo. Por eso es que este estudio se llama el nuevo día de reposo. Finalmente, en Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 11, respecto al reposo espiritual y divino, se lee lo siguiente y dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Oiga, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En Hebreos 4:9, el escritor de la carta a los Hebreos inspiradamente recuerda que todavía queda un reposo u otro reposo para el pueblo de Dios, hoy en la iglesia. Ese reposo celestial y eterno que todavía está pendiente, obviamente, es la vida eterna que Dios ofrece por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, en Hebreos 4:10, la Escritura recuerda que el que ha entrado en su reposo, dice, también ha reposado de sus obras, como Dios también reposó de las suyas. Esto significa que la persona judía o gentil que ha reconocido a Jesucristo como Salvador ya entró al reposo de Dios, que es la vida eterna, y por tanto ya ha reposado de sus obras, es decir, que ya no necesita hacer ninguna otra obra porque ya reposó del mismo modo que Dios reposó de las suyas. Finalmente, en Hebreos 4:11, el escritor de la carta dice que procuremos entrar en el reposo de Dios. Quizás alguien en este momento podría preguntar: ¿qué es el reposo de Dios? ¿Y cómo se entra? Pues el reposo de Dios es la vida eterna. Y se manifestó, óigalo bien, y se manifestó en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Precisamente por eso es que el Señor en Mateo 11:28 dijo: venid a mí. Póngale mucha atención a esto. El Señor dijo: venid a mí. El Señor jamás dijo: guarden el sábado o guarden el domingo. No. Él dijo: venid a mí. Con eso estaba diciendo: reconózcanme como Señor, dice, y yo os haré descansar. Muy bien, ¿qué conclusiones obtenemos de este pequeño estudio? Primero, que en el tiempo del judaísmo, que el judaísmo, usted sabe, fue exclusivo de los israelitas, Jehová, el Dios de Israel, estableció que el día de reposo sería el día sábado, el fin de semana. ¿Por qué? Porque ese día reposó él de sus obras. Segundo, que según Éxodo 16:23, el día de reposo era un día santo y consagrado exclusivamente para adorar a Jehová. Tercero, que el día de reposo era tan santo para Dios y para los israelitas que toda persona que lo profanara haciendo cualquier trabajo ese día debía morir, porque no respetar el día de reposo era rebelarse a Jehová. Cuarto, que Hebreos 4:6 revela que como falta que algunos entren al reposo de Dios, por eso en Hebreos 4:7 se revela que Dios ahora, en el tiempo del cristianismo o en el tiempo de la gracia, como usted le quiera llamar, ha determinado un nuevo día de reposo que es hoy. Esto aclara que en el tiempo del judaísmo el día de reposo fue el sábado, mientras que ahora en el tiempo del cristianismo o en el tiempo de la gracia el día de reposo es hoy. Quinto,
que como cristianos debemos entender que el reposo de Dios ya no está en guardar un día. Esto es más alto todavía. Que como cristianos debemos entender que el día de reposo ya no está en guardar un día, ya que el reposo de Dios se manifestó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue que el Señor en Mateo 11:28 dijo: venid a mí, reconózcanme a mí como Señor, y yo os haré descansar. Con esto el Señor estaba enseñando dos cosas. Primero, que el reposo de Dios, que es la vida eterna, se entra o se obtiene reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y segundo, que el día de reposo ya no es el sábado, ni debería llamarse día de reposo, sino debería llamarse día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el reposo de Dios. Muy bien, con esto termino este pequeño tema. Como le he dicho siempre, le animo a que lo repase, a que verifique cada cita bíblica y que la analice y que usted saque su propia conclusión. Si no se ha suscrito, suscríbase. Yo le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes.